A common love for each other, a common gift to the Savior, a common bond holding up to the Lord, a common strength when we're weary, common hope for tomorrow, a common joy in the truth of God's word, a common love for each other, a common gift to the Savior, a common bond holding us to the Lord, a common strength when we're weary, a common hope for tomorrow, a common joy in the truth of God's word. Good morning, Inner Valley Church family. We hope that you're all well, and we hope that you guys are surviving and doing good in your homes. We like to say hello to all of you, and I just want to pray for you guys this morning. So let's go to our Father in prayer as we open up our service this morning. Dear God, Heavenly Father, we thank you so much for this blessed day, Lord. We thank you for keeping us safe from all this craziness in the world, Father. We ask that you just close our minds and open up our hearts to the word that will be shared today, Lord. And may they be taken in deep in our hearts, Father, and may we put them to practice. We thank you for those that are working behind the scenes here to make this possible. We thank you for all those working hard to bring your word, Father, to the world and to all those in need, Father. Thank you so much. And we ask that you just take care of our loved ones wherever they might be, Father. And at this moment, may we just forget about all that is around us, all our issues, and just open up our minds and our hearts to everything that you have, this message that you have for us this morning. Thank you, Lord, for all that you do. In your Son's precious name, Jesus, we ask and we pray. Amen. Oh, wonderful Savior is Jesus, my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. When clothed in his brightness, transported I rise to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, his wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, from through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all.
His gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the depth of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Jesús le dice a sus discípulos que se amen uno al otro, aún como yo los he amado a ustedes, y ese pone un estándar muy alto. Jesús dio su vida, de modo que después dice, nadie tiene un amor más grande que aquel que dé su vida por su amigo. Ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que les digo. Y Jesús sigue y dice, esta era la manera de que todos van a darse cuenta que somos discípulos, que somos cristianos, como nos amamos nosotros. Mientras nos preparamos para tomar la cena del Señor, vamos a Dios en oración. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por amándonos tanto como nos ama. Sabemos que usted puso el estándar, que nos amen los unos a los otros, así como usted nos amaba a nosotros. Y Padre, usted nos amó tanto que dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida y una oportunidad de poder estar en el cielo con usted. Oramos mientras tomamos de este pan, que podamos hacerlo de una manera que sea bueno ante su presencia. Es en su nombre que oramos. Amén. Si están en necesidad de las copitas de comunión, las tenemos en la oficina. Llámenos para asegurar de que las reciban. Gracias. Come thou fount of every blessing, to my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call thy songs of loudest praise. Teach me ever to adore thee, may I still thy goodness prove, while the hope of endless glory fills my heart with joy and love. Oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Never let me wander from thee, never leave the God I love. Here's my heart, oh, take and see.
seal it for thy courts above. 1 Juan 1, 3 a 4. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And age to age he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son. The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hola gente, los echamos mucho de menos, echamos mucho de ver sus caras. En realidad estaba pensando, estuviera bien bonito si podías mandar fácilmente un video de tu familia para poder decirle a saludar a la congregación. Se me hiciera que fuera algo bonito para poder vernos mientras estamos apartes. Pero me gustaría ver a cada uno de ustedes. Si quieren venir a visitarme después de la iglesia, estoy ahí todas las semanas. Dame una llamada. Déjenme saber cuándo van a venir, aunque sea nomás para recoger vasitos de comunión. Tengo muchas ahí para darles. O si quieren simplemente decir hola o un estudio bíblico, lleguen, ¿ok? Aún hoy, iglesia, tengo este mensaje en mi corazón. Desde el principio de febrero quería enseñarlo en febrero, pero con todo lo que está pasando me retrasó poquito y estaba pensando originalmente que era un mensaje que quería presentarlo en persona para poder ver sus rostros, porque lo que yo quiero hablar es algo muy serio, pero se trata de hermenéutica. De modo que, ¿quién es Germán? ¿Y qué está haciendo con sus únicos? Ese es un chiste que fácilmente no lo entienden. Cuando oí algo a tiempo atrás, alguien me dijo algo, y yo me sentí que algo que buscamos bien, hicimos un estudio para nos hacer una buena presentación. Yo quiero hacerles ahora un descargo de responsabilidad de Hechos 17:11. Dice, estos eran más inteligentes que los demás, porque ellos recibieron la palabra con toda, la recibieron para poder a ver si eran así las cosas que estaban predicando. De modo que algunos de ellos creyeron. Estos eran los de Berea, los que estaba hablando. De modo que yo te doy aquí mi descargo de responsabilidad ahorita. Como yo pienso de esa escritura es, no crean nada de lo que yo les digo. No, vayan y hagan una búsqueda de eso y ustedes determinen de ustedes mismos si es la respuesta así. De modo que otra cosa que quisiera presentarles
a ustedes es que nada de lo que yo digo hoy tiene nada tiene que ver de una doctrina de salvación, de modo que yo pienso de que nosotros vamos a ponernos más fuertes en nuestra hermenéutica y aún podamos mejorar mi relación con Cristo y aún podamos atraernos más cerquita a Él. Mientras nos acercamos más cerquita a Él, Él no se llega más cerquita a nosotros. De modo que esta es la pregunta. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica es un brazo de conocimiento que determina cómo nosotros interpretamos y entendemos la palabra de Dios. O algunos de nosotros leemos la Biblia y la interpretamos literalmente. O algunos de nosotros la interpretamos nosotros alegóricamente, alegóricamente simplemente. Pero muchos de nosotros estamos entre medio de esas dos. Yo sé muchos de los metáforos y otras frases. Pero algo obvio cuando esos ocurren. Jesús, cuando enseñaba en parábolas, esas eran cosas que eran necesarias muchas veces no eran realidades, pero era una historia y la significancia de la historia era lo importante. Por ejemplo, si han oído la historia de la semilla, la mostaza, dice que era una semilla muy pequeña y aún crece grandísima en un árbol, que aún los árboles, los pájaros podían hacer sus nidos ahí. O alguna gente no puede entender eso y dice, ¿cómo una semillita tan chiquita puede crecer un árbol tan grande así? Y increíble cómo crece. Pero hay una cosa segunda en eso. Es de los pájaros en los árboles. En el Antiguo Testamento se veían como los pájaros como algo malo. En ese entonces estaban hablando de una semilla de mostaza que podía crecer tan grande y que aún lo mal podía descansar en él. Personalmente, yo leo mi Biblia literalmente. Yo digo cuando es alegóricamente. De modo que cómo podemos nosotros interpretar la Biblia determina mi hermenéutica que yo uso, especialmente cuando yo hablo de interpretando escatología, el estudio de esos tiempos. Nuestra hermenéutica se está dividida en tres diferentes campos. Tenemos el premilenio, el presente milenio y milenio. Primero, ¿qué quiere decir la palabra milenio? Y sabemos de que es 1000 años, pero vamos para atrás y vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, está hablando ahí 24, y vi tronos que estaban en ellos. Disculpen hermanos, no lo pude encontrar rápidamente, pero está en el capítulo 20, versículo 4. Eso es lo que dice en Apocalipsis capítulo 20. Eso es un estudio muy popular entre la iglesia. Pero voy a tratar de ser tan gentil como yo pueda ser. Porque nos amamos y yo nomás quiero asegurar de que todos podamos entendernos unos a los otros. Lo primero, el premilenio, una persona de esas va a tomar esa escritura literalmente, como si Jesús iba a retornar en el futuro y poner su reino aquí en la tierra por 1000 años. Él va a sentarse en el trono de David, que está en Jerusalén, aquí en la tierra. El trono en el cielo pertenece a Dios, con Jesús a su mano derecha. Ahora en Lucas, el capítulo 1, déjame voltear para Lucas, capítulo 1. Esto se trata de María, cuando le dijo el ángel que iba a dar luz a un niño. Y después de que llegó, entró el ángel y le dijo, regocíjate, favorita, porque el Señor está contigo. Bienaventurada eres tú entre mujeres. Y cuando ella lo vio, me molestó y consideró qué saludo era ese. Y el ángel le dijo, no tengas miedo, porque tú has sido bendecido en favor de Dios con esperanza y vas a dar luz. Entre tu vientre tú tienes un niño y su nombre va a ser llamado Jesús. Y él va a ser grande y va a ser llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor le va a dar el trono de su padre David. Y él va a reinar sobre la casa de Jacobo por siempre y siempre. En su reino no habrá final. Y dice ahí mismo que el ángel le dijo de que él iba a estar sentado en el trono con David. Mucha gente mira en ese y lo dejan pasar. Pero el trono de David está hablando de un trono aquí en la tierra. Ese es el rey de Israel, el rey de Judea. Ese era el trono que David se iba a sentar. De modo que milenio
lee la escritura como 1000 años, como si una cosa alegórica, como 1000 años es como una referencia es como mucho, mucho tiempo. Pero Jesús no iba a reinar en la tierra, pero en los cielos. Ese es lo que es el milenio, porque todavía cree que va a haber un milenio y luego hay el post-milenio, pero que estamos viviendo ahorita mismo en el milenio. Y ese es un pensamiento muy popular después del cambio del 20 siglo, pero después de la guerra 1 y el 2, era muy obvio que el mal todavía estaba muy presente en este mundo y todavía no sujetaba a Dios a Satanás en tiempo, pero ahora el post-milenio y el amilenio, ellos creen de que todas las profecías concerniendo Israel eran cumplidas con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de la muerte de Cristo. El problema que yo puedo encontrar ahí es que creen de que todas las profecías concerniendo Israel fueron cumplidas con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de la muerte de Jesucristo. Ahora el problema que yo tengo con este pensamiento es de que la mayor parte de historianos, no todos, pero la mayor parte de ellos, Juan escribió el libro de Apocalipsis en el año 90 después de la muerte de Cristo, que el futuro iba a ser en el pasado. Ahora, este es lo que yo creo. Yo creo que ese era como 95 después de la muerte de Cristo, porque había un historiano, Irenes, que dice que Juan era un prisionero en la isla de Patmos, bajo de imperio que reinaba de 91 al 96 después de la muerte. Y él estudiaba bajo de Polycarp, y él estudiaba bajo de Juan, el de Apocalipsis. ¿Y quién podía entenderlo mejor que uno que estaba bajo de Juan? Porque era necesario de que nombrarlo a él el anticristo, y que iba a ser revelado durante este tiempo presente, y se le iba a decir a él que vio la visión apocalipsa. ¿Ves? Ahí está Irenes hablándole de cosas que pasaron en su generación de él. Y todavía ni pasaba un siglo cuando él estaba escribiendo las cosas. Y eso quiere decir de que entre más cerquita el evento, fácilmente las cosas se olvidan con el tiempo, y podemos ver qué tal creyente fue a la cosa eso. Pero Jerusalén sí fue destruida en 70 después de la muerte de Cristo. El primilenio y premilenioistas toman la palabra de Dios seriamente, y aún o escuchando la palabra del Señor, de modo, ¿cómo interpretan ellos la Biblia? Hay dos reglas buenas que podemos ir. Norman Geisler dice, si hace sentido, no busquen otro sentido. Solamente que no hagan sentido de lo que dice. Déjame repetir eso de vuelta. Si hace sentido, no busques otro sentido. Solamente que no hagas sentido de lo que estás buscando. La Biblia es el mejor intérprete de sí mismo. Si haces un estudio completo de Apocalipsis del capítulo 1 a la afinación, te va a llevar por casi todos los libros de la Biblia, porque todos están incluidos ahí, se relacionan uno con el otro. De modo que esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros, la iglesia de Cristo, cuando hablamos de hermenéutica y escatología? De modo que yo hice un estudio profundo, y no es algo fácil para agarrar información de la Iglesia de Cristo, ayer de la Iglesia de Cristo Unidas, pero eso no somos nosotros. Empecé preguntando a algunos de los miembros de la Iglesia, y hablé a un par de miembros de la Iglesia, y ellos eran milenio. Y luego hablé con otros del miembros de la Iglesia, y parecía que eran primilenio. De modo que literalmente tenemos en nuestra propia congregación, tenemos de todas clases aquí. Interesante, porque mucha gente no puede entender lo que creen, porque así es como se ha quebrantado todo eso. De modo que nos hace a nosotros más
o más seguros a creer esas cosas? No, de ninguna manera. ¿Será la iglesia de Cristo la autoridad absoluta cuando hablamos de la Escritura? No, Jesucristo es el mejor. Ya no se pone mejor que eso. ¿Sabías tú de que la iglesia de Cristo no tiene ninguna matriz? Cada congregación es independiente de sí mismo. De modo que ¿a dónde voy yo por búsqueda de material? Vamos a Google, sí, de modo que hice Google y a ver qué podía encontrar. Y cuando primero quise buscar la información, hallé en Wikipedia no, o alguna información, pero no era todo, pero este era de Iglesias de Cristo. Ahí estaba en Wikipedia, la página, y estaba una página ahí, escatología. En cuanto a escatología, un brazo de teología, los eventos finales del mundo, las iglesias de Cristo son generalmente general. Es muy difícil para decir esas palabras. Generalmente milenio, ellos se han disipado de la área durante la guerra. Antes de eso, muchos líderes eran históricos milenios. Pero las iglesias de Cristo se han retirado del premilenialismo por milenio y post-milenio prevalecen. Pre-milenio era un foco de mucha controversia en el primer siglo. Uno de los Robert Henry Volk era uno que lo veían como problemático ahí. Él era el que estaba por medio de Floyd Wallace. Había muchos que lo confrontaron ahí. Pero cuando vi el nombre Richard Ball, hice una búsqueda ahí en Robert Henry Ball a ver quién era este señor. Era interesante de que en Wikipedia también, otro gran estudio aquí, Robert Henry Ball nació en junio 1875 y falleció en 1956. Él era un predicador en la Iglesia de Cristo. Él era conocido como avanzando el premilenio en las iglesias. En algunos artículos que tenía en el Gospel Advocate en 1919 y causó un problema y una división en las iglesias de Cristo en 1930. Él era uno de los más influenciantes que estaba empujando o enseñando eso. Ese pensamiento se usa mucho ahí, pero sí, ese es uno de los pensamientos de la iglesia. Pero ahora tengo otros recursos más recientes. Esto viene de Abilene, la Universidad de Abilene. Y esto también es de Robert Henry Ball también. La primera línea ahí en este artículo dice, Robert Henry Ball era uno de los más bueno conocidos en las iglesias de Cristo en el primer siglo, en la mitad del primer siglo. Y eso confirma lo que dijimos ahorita. Y está diciendo de que él fue convencido de que la escatología de entre las iglesias de Cristo en estos días contribuía a la falta de devoción y actitud hacia las misiones. Eso suena poco familiar. Ball enseñaba un milenio en el centro de su pensamiento de gracia y el estudio del Espíritu Santo. La escatología fue guiada para restaurar la iglesia. Eso es lo que quería hacer. Y este es uno de los más recientes miembros de las iglesias de Cristo para mejorar las cosas. De modo que yo sigo buscando y encontré un artículo del magazine Leven. Yo no sé si ustedes han visto el magazine ese. Leven viene de Pepperdine, de California. Si acaso ha ido a las conferencias en Pepperdine, ahí tienen los magazines y vas a las conferencias esas. Y esas son de Pepperdine.
Y esto viene a ser un punto de Pepperdine, de volumen A, del año 2000. El artículo dice escatología esencial y muchas veces ha sido ignorado. No voy a tomar todo el tiempo para leerlo ahí, pero quisiera subrayar unos puntos aquí que quiero repasar aquí. Dice, este 20 siglo y censes en la centralidad de escatología es algo ancho para incluir muchos tipos de teología. Y luego va y hace una lista muchas teologías. Y luego pero dice, esto no fue así todo el tiempo. El señor Campbell, por ejemplo, ellos estaban emocionados con el post-milenio. Y luego poco más abajo dice, ellos estaban ahí para el milenio. Dice, el siglo XX, los censos de la centralidad de escatología es muy amplio y suficiente para incluir diferentes tipos de teología. Y luego dice, y se meten muchas teologías. Después dice esto, pero esto no siempre ha sido así. Alejandro Campbell y Robert Milligan, por ejemplo, no se detuvieron en el emocionamiento de post-milenio. Y un poco más abajo dice, ellos estaban ahí para promover un movimiento más apocalíptico, esperando un diferente tipo de Alexander Campbell. Era un diferente tipo de escatología y había sido alimentado con el Martin Stone, la misión de Dios, y había hecho su camino a la Iglesia de Cristo por medio del Lipston College Bowl, la escuela de religión. Algunos, específicamente, literalmente, pre-milenio, esperaban un literal y temporalmente 1000 años de Cristo aquí en la tierra. Y lo poco más abajo dice, escatología murió como un concernimiento de las iglesias por causa de estos cuatro desarrollamientos. Y dice, si nosotros pudiéramos haber experienciado críticas que siguieran y poder platicar de eso del post-milenio, el pre-milenio y a-milenio combinados, podía ser un renovamiento de teología de la iglesia que pudiera haber producido algo hermoso. Podía llegar un entendimiento de escatología para el frente de la teología americana. Está hablando de lo que, como estaban discutiendo primilenio, amilenio y postmilenio. Y esto los llevó para que nosotros pudiéramos tener un conocimiento más grande. Y esto es lo que se me hace a mí de eso. Nos juntamos y nos estudiamos juntos, podemos entender mejor, podemos sacarle más del estudio. Ahora, de nuevo, les hago la pregunta. ¿Qué es? ¿Qué en las iglesias de Cristo, dónde estamos nosotros en interpretando la Biblia? No tenemos uno, hay otro magazine. Se llama Restoration Quarterly, es un magazine de la Iglesia de Cristo. Yo creo que todavía está en publicación, pero este artículo es de enero 1 de 1995. El artículo se llama Hermenéutica en las Iglesias de Cristo. Voy a brincar hasta la página 11. Nomás voy a leer un renglón nomás. Yo creo que con un renglón es suficiente. Muy bien, página 11. El estándar que nos confrontamos en el texto de hermenéutico del el siglo XIX para establecer una interpretación en favor de lo literal. ¿Entendieron eso? Déjame leerlo de nuevo. El estándar que nos confrontamos en el siglo XIX era para rechazar místicas y alegorias en favor de lo literal. Muy bien. De modo, ¿qué significa eso para ti y para mí? Dice lo que tenemos que creer, lo que dice la Biblia. Tenemos que tomarla por lo que nos dice a nosotros. De modo que, en conclusión, las iglesias de Cristo
no tenemos algo firme en hermenéuticas. Yo personalmente pienso de que tomando la palabra de Dios literalmente es lo mejor, porque podemos aprender mucho de ahí. Igualmente cuando estás leyendo tu Biblia y puedes, ok, estoy leyendo mi Biblia, primero entiendo la primera historia y puedo entender la escritura y puedo leerla y sigue leyendo más y más en la escritura y empieza a hacer más sentido entre más leyes y empiezas a aprender y puedes aprender a cosas más profundas, porque yo quiero compartir, yo en verdad quiero compartir este mensaje con ustedes para que ustedes puedan tener una relación más cerquita con el Señor, nuestro Salvador. Tenemos que leer nuestras Biblias diariamente y orar de lo que has leído. Y sabes que si encuentras algo, algo que sea confuso para ti, escríbelo, toma notas y apunta ahí en la fecha, qué es lo que tú estás leyendo y por qué te pones confuso en lo que estás leyendo. Yo te puedo asegurar de que en las siguientes semanas vas a recibir una respuesta de Dios, fácilmente algo que salió en la tele o un amigo dijo algo o fácilmente estabas leyendo más en la Biblia. Es increíble cómo Dios trabaja, nos ayuda de muchas maneras, de modo que algo muy obvio para ti, que Él es nuestro Salvador y Él está aquí con nosotros. Tú vas a estar sorprendido cómo Dios te puede traer ese entendimiento. Dios quiere que enfoquemos nuestra vida en Él. Parece algo difícil a tiempo, pero entre más dependemos en Dios, está más fácil. La vida se pone más simple. Lo dije en el principio, que este es algo que no tiene nada que ver con salvación. Todos sabemos de que amamos a Cristo y sabemos que Él murió por nosotros. Y Él fue a la cruz y Él tomó nuestro pecado en Él. Y la única manera para los cielos es por medio de Él. Y tenemos que creer en Cristo Jesús. Tenemos que arrepentirnos, ser bautizados. De modo que si tú estás ahí en casa y tú estás pensando ahorita, ¿sabes qué? Amo al Señor. Y yo sé que es real, pero nomás no estoy listo ahorita. Piensa en esto. Este puede ser tu último momento. No sabemos. No sabemos de que del virus iba a pasar y ahora nuestras vidas han cambiado. Yo estoy seguro de que Dios va a usar todo esto para su gloria a la afinación. Fácilmente sea de que nos dimos cuenta de que nuestro mensaje no sea en Cristo o fácilmente ahora están saliendo por donde quiera, por tecnología, los mensajes. Han tenido una expansión de un boom de nuevos cristianos en Irán, de todos lugares en Irán. Es algo difícil porque ellos no pueden nomás salir y decirles a la gente de Cristo, porque hay muchas cosas pasando que les pasan, pues son perseguidos. Pero hay muchas cosas ahí que aún gentes teniendo sueños de Jesús y viendo de que Jesús viene a ellos. Increíble, estas son cosas que cuando tú lees las profecías del futuro, estas son cosas que están viniendo a la realidad. Y si tú lees el libro alegóricamente y quieres despedir eso, y vas a pensar que está lleno de simbolismo y esa literatura apocalíptica, de modo que, ¿por qué es que Dios quiere que la leamos? Yo no estoy sugiriendo. Bueno, yo creo que sí estoy sugiriendo, nomás lee. Entiende lo que dice. Cuando tengas preguntas, haz las preguntas para poder darnos cuenta qué es el problema. Pero hay una resolución para todo eso. Aún, los primeros capítulos hablan de las cartas a las iglesias. Y cada una de esas cartas eran cartas que nosotros tenemos problemas nosotros mismos en las iglesias, así como las iglesias en el primer siglo tenían problemas. Y hay razón por qué Jesús escogió esas iglesias en el primer siglo. Pero esas cartas no son para esas nomás, son para nosotros. Bueno, este es mi mensaje para ustedes, amigos. Los echamos de menos. Y si quieren venir a visitarme, dame una llamada, podemos hacer una cita. Y como les dije, si nomás quieres hablar, quieres un estudio bíblico o simplemente quieres nomás llegar a recoger vasitos para la comunión, llega, ahí voy a estar. Y pégame una llamada, tenemos buen tiempo y alabamos a nuestro Dios.
Voy a cerrar con una oración. Que Dios Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias por salvarnos y, y tomando el castigo por nosotros, por los crímenes que nosotros hemos cometido. Tú tomates el castigo, Señor. Le damos gracias por dándonos este libro, esta Biblia, y le damos gracias por dándonos maneras que podemos repasarla y poder entenderle la mejor de nuestra capacidad. Que Dios Padre Celestial, sabemos de que hay diferentes pensamientos, como lo leemos, y esperamos de que no nos afecte como nos amamos unos a los otros. Si, si ustedes, en el nombre de Cristo Jesús, si ustedes tienen preguntas, llámenme. Y yo les quiero enseñar muchas otras cosas. Pero como ustedes, ojalá y que tengan una semana hermosa y los amo a todos. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere he leads me in this world below. Anywhere without him dearest joys would fade. Anywhere with Jesus I am not afraid. Anywhere, fear I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere with Jesus I can go to sleep. When the darkening shadows round about me creep, knowing I shall waken never more to roam. Anywhere with Jesus gives me home, sweet home. Anywhere, fear I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Well, family, we hope that message was received well. We thank you for joining us today, and we hope that you have a great week. So let's go to our Father in prayer and close our service. Dear God, Heavenly Father, we thank you so much for all that you do, Lord. Thank you for being such a good God, Father, and we come to you and pray, and we ask that you keep us safe from this virus, Father. We ask that you keep the most vulnerable and keep us all safe, for that matter, from all things, and especially this epidemic or this pandemic that's happening right now, Lord. We ask that you pray for and watch over our government, our first responders, and for all those that are trying to bring this country back on its feet, Lord. So we may get back to normal, and just praise your name always, Lord. So thank you so much for giving us words of encouragement today, and just watch over us, Lord. Guide our path, watch over us, and take care of us, Lord. Thank you for all that you do. In your Son's name we pray, and we thank you, Lord. Amen. We hope that you have a great week, and we hope to praise together soon. Have a great day and a great week. God bless.